Al-Jafari reitera el respeto de Siria a sus compromisos internacionales y llama a enjuiciar a los regímenes saudita y turco. El ejército árabe sirio frustra los planes del Frente de Al-Nusra en la región del Kalamón y avanza en Jobar en la campiña de Damasco. Naciones Unidas hace un llamamiento a Turquía para permitir la entrada de los voluntarios a Ain Arab para luchar contra el Estado Islámico. Buenas noches y bienvenidos a los informativos del canal Sirio Satelital. El representante permanente de Siria ante las Naciones Unidas, Bashar al-Jafari, declaró ante la primera comisión del Desarme y Seguridad Internacional que el gobierno sirio afirma su pleno apoyo a la política mundial de crear una comunidad internacional libre que se fundamenta en los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, basada en los principios de justicia e igualdad, en la soberanía y en la paz entre las naciones y los pueblos. Al-Jafari agregó que los atentados terroristas perpetrados por organizaciones terroristas en Siria se desarrollan debido al apoyo prestado por países árabes, regionales e internacionales, conocidos por todo el mundo. El diplomático sirio destacó que Siria condena enérgicamente el uso de armas químicas y de destrucción masiva, considerándolo un crimen rechazado, condenado e inmoral. Igualmente, Al-Jafari dijo que Siria se compromete a cumplimentar el acuerdo de prohibición de armas químicas y a cooperarse con la Organización de Prohibición de Armas Químicas, asunto que conllevó a garantizar el éxito sin antecedentes de sus funciones, llamando a la vez a no politizar el informe de la referida organización sobre las alegaciones del uso de cloro en Hama, para no afectar la credibilidad de la organización. Al-Jafari manifestó que Siria llama a rendir cuentas a los regímenes turco y saudita por haber sido involucrados directamente en suministrar armas químicas a las organizaciones terroristas y de lo que está sucediendo en la ciudad de Ain Arab por la organización terrorista del Estado Islámico, hecho que demuestra una vez más que el gobierno turco está involucrado en las masacres perpetradas por la referida organización terrorista contra los sirios. Por último, subrayó que Siria afirma el derecho de desarrollar la tecnología nuclear con fines pacíficos y llama a evacuar a Oriente Medio de las armas de destrucción masiva, asunto que no ocurriría sin la adhesión de Israel al acuerdo de la Organización de Prohibición de Armas de Destrucción Masiva. El ejército árabe sirio realiza una exitosa operación militar y frustra los intentos de las organizaciones terroristas armadas en establecer un punto de apoyo en la zona del Kalamón, ubicada en Damasco Campo. Y probablemente este intento de infiltración de terroristas en la zona comprendida entre las localidades del Jibba y Arsal al-Warid sea el último en la zona del Kalamón después del duro golpe que recibieron los terroristas a manos del ejército y de las Fuerzas Armadas, donde fueron eliminados 57 terroristas y heridos otros más, además de la destrucción de vehículos equipados con ametralladoras pesadas y un cañón de 57 milímetros de calibre. En la provincia de Damasco Campo, unidades del ejército árabe sirio continúan sus avances en el barrio de Jobar y eliminan así a gran número de terroristas, entre ellos cabecillas de bandas. Destacamentos de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad se enfrentaron a los intentos terroristas de llegar al edificio de la gobernación de Damasco Campo, localizada en la ciudad de Harasta, lo que causó la muerte de gran número de los armados y la herida de los demás. Unidades del ejército y de las Fuerzas Armadas aniquilaron a numerosos terroristas, dejando a la mayoría de ellos entre muertos y heridos en la campiña de Homs e Idlib, además de destruirles armas y municiones y vehículos. Por otra parte, una fuente militar confirmó que unidades del ejército abortaron un intento de infiltración terrorista desde la localidad de Rahum hacia la aldea de Jub al-Jarrah, causando bajas entre sus filas, mientras que otra unidad destruyó un vehículo cargado con armas y municiones en la carretera de Tal al-Rastan,
en la campiña de Homs. La fuente agregó que destacamentos del ejército atacaron a concentraciones de terroristas en aldeas y localidades de Rahum, Eb al-Gayar, Talbise, Ain Hussein y Kaferlaha, entre otras zonas más. Eliminaron a numerosos de ellos e hirieron a otros. En la campiña de Idlib fueron destruidos numerosos vehículos de terroristas equipados con ametralladoras pesadas, cuando escuadras del ejército bombardearon sus agrupaciones y escondites en las localidades de Taibat, Wasita y las periferias de la aldea de Tal al-Sultán, entre otras zonas más. Continúan los enfrentamientos entre las unidades de la protección kurda que defienden la ciudad de Ain Arab, localizada al noreste de Alepo, y los terroristas de la Organización del Estado Islámico, que tratan de irrumpirse en la referida ciudad con apoyo turco. Fuentes de la ciudad subrayaron que los terroristas de la Organización del Estado Islámico se infiltraron en algunos barrios localizados al norte de la ciudad, desde la frontera turca, donde tomaron el control de la sede del municipio. La fuente agregó que las incursiones de la aviación estadounidense contra sus posiciones situadas en las proximidades de la ciudad fracasaron en detener su avance. Los terroristas de la referida organización, que en su mayoría son de nacionalidad árabe y extranjera, se infiltraron en territorio sirio con un apoyo y facilidad del régimen de Erdogan e intentan imponer un cerco sobre la ciudad. El enviado de las Naciones Unidas a Siria, Stefan de Mistura, exigió a Turquía permitir el tránsito de los refugiados sirios que intentan llegar a la ciudad de Ain al-Arab para luchar contra el Estado Islámico. En una rueda de prensa, de Mistura dijo: exigimos a las autoridades turcas permitir la entrada de los refugiados sirios a la ciudad de Ain al-Arab para defenderla, señalando que las imágenes de los satélites muestran que entre 10.000 y 13.000 de los residentes de la ciudad se encuentran en la frontera y que la mayoría de ellos espera la vuelta para apoyar la defensa de la ciudad, porque la caída de la misma significaría probablemente una masacre. Asimismo, de Mistura reveló que las decisiones de las Naciones Unidas no son suficientes para detener el avance de la Organización del Estado Islámico, convocando así al gobierno turco que adopte nuevas medidas para frenar el avance del Estado Islámico. Por último, el enviado advirtió de que todo el mundo se arrepentirá de la caída de la ciudad, y en especial Turquía. El diario británico Daily Mail publicó un artículo en el que informa que los terroristas de la Organización del Estado Islámico piensan en hacer uso del virus ébola como arma biológica, para perpetrar genocidios a manos de suicidas contagiados por el virus con plena voluntad para volver a usarlo como una bomba biológica en los países occidentales. Según un experto militar, este virus peligroso se transmite mediante el contacto humano directo con un contagiado, y no será difícil que uno de los elementos del Estado Islámico lo reciba y se mueva en los países en los que se busca difundir esta epidemia. El periódico transmitió, según un experto en los asuntos de seguridad nacional en la Facultad Estadounidense de Guerras Marítimas, que dicha estrategia es posible, ya que conllevó hasta el momento a la muerte de 3.800 personas durante pocos meses. El ministro del Interior de Malasia, Ahmad Zahid Hamidi, dijo que 34 de los ciudadanos de su país, incluyendo 4 mujeres, están combatiendo entre las filas de la organización terrorista Estado Islámico y que 5 de ellos fueron muertos en Siria. Hamidi reveló que el gobierno malasio realiza operaciones de vigilancia y de control a los ciudadanos que se ven involucrados con esta organización terrorista. También señaló que la policía de Malasia está trabajando en cooperación con la Interpol con el fin de poner freno a cualquier intento de financiar la organización terrorista del Estado Islámico. En la provincia de Babilonia, el ejército iraquí eliminó al líder más sobresaliente de la organización del Estado Islámico. Una fuente militar dijo que la operación causó la muerte de líderes en la dicha organización. Por otro lado, las fuerzas iraquíes se preparan para llevar a cabo una operación en la provincia de Al-Anbar, donde sus pueblos sufren varios intentos terroristas para tomar el control de ellos.
En el Líbano, terroristas atacaron uno de los centros del ejército en la ciudad norteña de Trípoli. La Agencia Nacional Libanesa de Información afirmó que elementos del ejército libanés respondieron al ataque y dispararon contra los armados atacantes, que montaban motocicletas, señalando que no hubo bajas en las filas del ejército libanés. En el mismo contexto, patrullas del ejército realizaron un extenso despliegue en la localidad, hasta que la ciudad de Trípoli volvió a la normalidad a partir de esta mañana. Finalizamos nuestro boletín recordándoles los titulares. Al-Jafari reitera el respeto de Siria a sus compromisos internacionales y llama a enjuiciar a los regímenes saudita y turco. El ejército árabe sirio frustra los planes del Frente de Al-Nusra en la región del Calamón y avanza en Jobar, en la campiña de Damasco. Naciones Unidas hace un llamamiento a Turquía para permitir la entrada de los voluntarios a Ain Arab para luchar contra el Estado Islámico. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención y hasta mañana.